me tendría que presentar, porque me he presentado, ¿no? Julio, con las publicaciones y con el no sé qué. No, yo me voy a presentar de forma relevante para este acto. Y de forma relevante sería, primero, soy un ser con conciencia de ignorancia, soy ignorante y lo sé. Segundo, me falta mucha madurez a nivel personal y de todo tipo, y eso también es importante. Y tercero, lucho por despertar, pero estoy medio dormido. Y esas tres cosas son importantes antes de empezar. Entonces, a partir de aquí, lo que les puedo decir, pues se acabó, lo que sea. Pero esto es importante. Yo creo que lo es. Lo único que pretendo, seré bien la transparencia, es compartir con ustedes una serie de observaciones realizadas, yo creo que desde hace ya 25 años, cuando empezamos a publicar este tipo de cuestión. Y son observaciones y, por lo tanto, a lo mejor no es susceptible ni siquiera de debate. Yo no quiero convencer a nadie, porque convencer es colonizar las mentes y yo no quiero colonizar nada, solo compartir. ¿El enfoque radical inclusivo de dónde viene? Pues viene de una metáfora. Una metáfora. La metáfora del árbol, por ejemplo. Esto es la educación. Yo así veo la educación. Es como un árbol, se le ha dado forma. Hay otros árboles por ahí. En este caso, este árbol con esa forma artificial da sombra a un banco. Hay árboles en los que se construye incluso casas en los árboles. Es impresionante lo que se puede hacer con los árboles. Y cuando, por ejemplo, vamos por Castilla-La Mancha y damos un paseo por la tierra del Quijote y encontramos paisajes como este, ¿no? Y decimos, qué bonito árbol, mira, ahí detrás hay otro, hay otro. Podrían ser sistemas educativos, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, podrían ser personas, resultados de la educación. Podrían ser instituciones. Y entendemos que la educación es lo que vemos. Entonces, ahí empezamos a discrepar. Eso que vemos no es la educación. Y eso que vemos no es el árbol. Los árboles, todos los árboles, todos les pasa esto. Es un pequeño detalle. Es que tienen una parte radical, enterrada en la tierra, que pasa desapercibida, no se ve porque está enterrada, normalmente está enterrada, que sostiene y que nutre a la parte emergida. Eso por un lado. Y por otro lado, como dice un proverbio chino, sin raíces largas y fuertes, el árbol no puede ser alto. Bueno, pues si trasladamos esto a la educación, ya tenemos el enfoque radical inclusivo. Se ocuparía de la parte emergida, pero esa es la parte que normalmente se interpreta como educación. De alguna manera, el a priori es que las perspectivas y los conceptos y los proyectos y casi todo lo que se ha hecho en la educación está por encima del suelo. Por lo tanto, es porque es superficial y no es malo, está bien, es superficial. Es como el oleaje en el océano, el oleaje. ¿Es parte del océano? Sí. ¿Es todo del océano? No, no es todo del océano. Y la reflexión asociada es, hay muchísimas cuestiones de tipo radical que como no se están viendo, no se están incorporando a la normalidad del discurso educativo. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone normalizar las raíces de la educación. Normalizar significa pasarlas a la conciencia, poder hablar de ellas con toda tranquilidad, poder referirnos a ellas, ponerles nombre y apellidos porque los tienen, e incluirlas y asociarlas con lo que ya se ve y con lo que ya se hace, que está muy bien, pero que no es todo lo que el ser de la educación se refiere. Como consecuencia de percibir la parte emergida del árbol, ocurre en ciencia, en pedagogía, que es una ciencia, la ciencia que estudia la educación por antonomasia, un efecto de recurrencia científica. Siempre estamos viendo la misma parte, siempre estamos refiriéndonos a lo mismo. Casi todos los contenidos son recurrentes. Cuando hay un texto que se habla de repensar la educación, de volver a innovar la educación, siempre se habla de lo mismo y los temas son siempre los mismos. Y la luna nos enseña que existe la misma cara, pero la luna es algo mucho más
que esa cara que se nos muestra, que es siempre la misma, aunque tenga un movimiento pequeñito. Como consecuencia de esto, también se puede hablar de una epistemología de la lavadora, de la recurrencia de la lavadora, de los tejidos. Decía Julio, tenemos que compartir y conjuntar y construir un tejido conjuntable, muy bien, pero ese tejido lo que no se puede es meterlo a la lavadora y darle vueltas y vueltas y vueltas, porque eso ya no lava nada. Lo que hace es desgastarlo y contribuir a pudrirlo. Y algo parecido a esto es lo que le pasa un poquito en la educación. Como consecuencia de ello también podemos decir, hay huecos, hay grandes huecos inexplorados. Esos huecos son como las raíces. Y esto es otra forma de verlo. El queso gruyère tiene agujeros, ¿no? Pues no tiene ni un solo agujero. El queso gruyère es macizo. Pero lo que intentamos es que el enfoque sea gruyeriano, de queso macizo, porque el enfoque es el mentaliano. Bueno, un poco de risa y de metáfora en la cuestión. Y lo que intentamos solamente es recoger toda la educación, si fuera posible. Por lo tanto, el enfoque radical inclusivo es un enfoque que se ocupa de lo que se desatiende, que tiene mucho que ver con el interior y con lo oculto, y está sosteniendo y está condicionando lo que se está viendo. Pero no es lo que se está viendo, no es la parte más vital, no lo es. La parte más vital es lo que se está desatendiendo. Si pudiésemos identificar esas raíces y pudiésemos conectarlas con lo que se hace, generaríamos algún tipo de enfoque que podríamos denominarlo pues total o completo. La palabra total no nos asusta, ¿por qué? O descriptivamente radical y además inclusivo. No solo radical, si fuera solo radical sería también dual. Básicamente lo que podemos compartir son dos clases de cuestiones. Unas sobre el diagnóstico de la educación, incluso también del ser humano, no podemos extraernos a ello, y otra, alternativas. Entonces, sobre todo esto hay bastante trabajo, bastantes publicaciones, incluso hay investigaciones, algunas de ellas en curso. Entonces, a lo mejor una línea se traduce luego en mucha más información y mucha más amplia. Entonces, bueno, pues son solo apuntes, es una gran síntesis. En cuanto al diagnóstico de la educación del ser humano, vamos a intentar generar algún tipo de conclusión. Primero, o de observación. Eso es lo que te digo. Vivimos mal el exterior de nosotros mismos. Esta es una primera conclusión o observación, yo creo que muy importante. O sea, nuestra forma de vida es errónea. Y la educación no nos ayuda a vivir mejor, porque se está cargando todas las catexias, todos los intereses, casi todas las cuestiones en una sola ala, y es el ala de lo existencial. Lo que nos sirve para vivir mejor, para tener más éxito, en fin, lo existencial. Lo existencial no es lo esencial. Es complementario lo esencial. Lo esencial tendría que ver con lo interior, está bastante inédito. Y por lo tanto, el ala de lo esencial está desatendida. Y la carga en el ala de lo existencial es lo que se traduce en un centro de gravedad alto. Y esto nos hace ser vehículos inestables. Y somos todos vehículos inestables. Y esta es una serpiente cuya cabeza un día recibió una petición de la cola, y la cola le dijo: cabeza, que siempre voy detrás. Y la cabeza dijo: ¿qué propones, cola? Dijo: pues tornarnos. Y como la serpiente era profundamente democrática, dijo: pues esto tiene sentido. Entonces la cola se puso por delante y empezó a reptar. Entonces se cayó, metió por un camino de carros y pasó por ahí un carro y la mató entera. Y algo así está pasando con la educación y con la sociedad y con el ser humano. Estamos andando con la cola por delante. Es decir, lo esencial se pone en función de lo existencial. Y pienso que lo que tiene más sentido es jugar con lo existencial, pero vivir en lo esencial. Y a esto no le está yendo la educación. Entre otras cosas, porque no diferencia entre los dos grandes planos, no diferencia. Esto de una bola, esto de un solo plano. La segunda observación es: ¿dónde está la causa de todo esto? Pues en el Homo sapiens sapiens. En el Homo que sabe. ¿Por qué? Pues por eso, porque sabe que sabe. Ese es el problema. Pero no lo veo. Pero sí es que lo estamos diciendo. El Homo que sabe
lo que no sabe es que no sabe. Y ese es el problema. Entonces, a la hora de buscar un Homo sapiens ignorans, nos encontramos con un gran pedagogo que fue Confucio. Un día un discípulo suyo, que se llama Yeu, le preguntó: maestro, ¿qué es el conocimiento? ¿Dónde está el verdadero saber? Y bueno, el Confucio dijo: saber lo que se sabe y saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe. Dice, vamos a llamar a eso verdadero saber. Nosotros, como somos solo Homo sapiens sapiens, todos, y yo también, estamos en el saber, pero no estamos en el no saber. De aquí se pueden aprender actividades didácticas muy bonitas para niños de 4 años. Ya desde el principio se puede tomar conciencia de que se sabe y lo que no se sabe. Y otro gallo cantaría. Otro ejemplo de Homo sapiens ignorans fue Newton. En su ejemplar de los principios matemáticos, en su mesa, de su propia obra, tiene escrito a mano: conocemos una gota, desconocemos un océano. Y eso es objetivo. Esa es la realidad. Si construyéramos, si investigáramos, si enseñáramos con clara conciencia de lo que no sabemos, o de que sobre todo somos seres ignorantes, afortunadamente, pero de verdad, todo sería diferente, ¿eh? Y por eso no encajaría Homo sapiens sapiens, no encaja, el Homo sapiens sapiens no encaja. Necesitamos que dentro de un Homo sapiens sapiens además seas sapiens ignorans, y además consciente. Porque como fenómeno todos somos ignorantes, A partir de que hay dos posibilidades: o que ignores, o que sepas que ignores. Pero ignorantes, todos. Eso no es opcional, ¿eh? Y Edison dijo: conocemos un 100 millonésimo de nada. Pues es lo mismo. Y la tercera razón, la tercera observación que traigo aquí, teniendo en cuenta que además lo he dicho y lo vivo y es real. Un servidor es un ignorante, es un inmaduro, y además tengo discapacidad intelectual. Yo tengo discapacidad intelectual, pero ustedes también. Y no lo saben, porque no se habla de ello. Es un tema radical. Bueno, por lo menos esto es una conclusión. Por ejemplo, adolecemos de miopía. A veces pensamos bien, pero de cerca. El miope ve bien, pero de cerca. Entonces, como está obligado a bajar la mirada para ver dónde pisa, el siguiente saliente, ¡pum!, es suyo. Y esto pasa una vez y otra vez y otra vez. La miopía. ¿Se podría trabajar en las escuelas? Hombre, claro. Y, por ejemplo, tenemos otro indicador de discapacidad intelectual no reconocida, la dualidad. Decía John Dewey, que lo cito porque a mucha gente le conoce, no porque sea un autor especialmente consciente, ¿no? Dice: a uno le gusta pensar en términos duales. Duales continuamente. Acierto, desacierto, buenos, malos, derechas, izquierdas, hombre, mujer, noche y día, lo mío y lo otro. Pero cualquier razonamiento dual es falso. Porque toda dualidad es superable. Y porque la dualidad en el mundo de la realidad es no dual. La dualidad es solo dual en un raciocinio dual y fraccionante. La realidad es no dual. Otro indicador de discapacidad intelectual no reconocida y totalmente normal es la razón fragmentaria. Es decir, el elefante es su oreja. Dice: no, estás equivocado. El elefante es una lanza. Perdona, hermanos, no. El elefante es una cuerda. Estáis todos equivocados. El elefante es un tronco. Bueno, así pensamos. La política, la ciencia, la religión, la cultura. Pero así pensamos todo. Y como esto está absolutamente extendido, pasa desapercibido. Y de lo que estamos hablando es de la posibilidad de que realmente tengamos una discapacidad potente. Bueno, ¿se puede reconocer? Yo creo que sí. Díganme que ustedes no han hecho esto. Yo sí lo he hecho, muchas veces. Y luego dices: oh, error. No pasa nada. Interpretación fragmentaria, esta es otra cosa que también pasa mucho, ¿no?
Entonces se enfadan. Otro indicador de discapacidad intelectual generalizada es confundir superficie con profundidad. ¿Qué es lo profundo? ¿Lo superficial? Eso lo dirás tú. No. Lo profundo es lo profundo. Lo superficial es lo superficial. Pero nosotros lo confundimos todo. Nadie nos ha dicho, nadie nos ha enseñado, porque no interesa mucho, a diferenciar profundidad del océano con oleaje. No. ¿Qué es el planeta Tierra? ¿Su corteza? No. La corteza es una parte. Pero la Tierra mucho más. ¿Qué es la Luna? Lo que se ve. ¿Qué va? Mira la Luna. No es la Luna. La ciencia dice la cara cercana. Eso sí. Pero no va a ser la Luna. Pero que estamos cometiendo este error continuamente. Insensibilidad creciente, que sature, que premia absolutamente todo. Y es otro indicador tremendo de discapacidad. Cada vez más. Eso sí, si por la tele sale que, por ejemplo, ha ocurrido algo con alguien de la tribu con la que estamos identificados, dice, a ver, o por edad, o por nacionalidad, o por religión, o por ámbito, ¿no? Si alguien es, yo qué sé, por ejemplo, educación artística, educación física, lo que sea, pasa algo, bueno, a ver. ¿Por qué? Porque tenemos el sentimiento deformado por egocentrismo, y por lo tanto sentimos mal. ¿Cómo podemos imaginar algún día poder razonar bien si sentimos mal? Es imposible. Otra pequeña dato es la inmadurez social generalizada. Por algunos autores hace muchos años estamos defendiendo esta hipótesis, que es más que una hipótesis. Es decir, grandes poblaciones de adultos que responden a patrones, yo ya no digo adolescentes, digo preoperatorios. Pero así. Por lo tanto, ¿de qué se está ocupando la escuela? Pero si está muy bien de lo que se ocupa. Pero estas cuestiones son de raíz, son radicales, no se ven. Pero ustedes me dirán si están y si tienen algo que ver con lo que se ve. Bueno, y aquí tenemos el alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Y resulta que otra discapacidad, otro indicador de discapacidad intelectual es este. Razonamos desde y para nuestras cavernas. Pero vamos a ver, si algún día podemos identificar que estamos trabajando desde y para nuestras cavernas, por favor, primero toma de conciencia, que de la conciencia no se habla en educación. ¿Por qué? Porque es un tema radical. Claro, sí que todo cuadra. Y segundo, cuando lo hayamos visto, salgamos de la caverna. Y en tercer lugar, ¿salir de la caverna es lo ideal? Pues tampoco, porque si me da la gana, entro y duermo en la caverna y luego salgo otra vez. Es decir, la caverna es en función mía, no yo en función de la caverna. ¿Por qué dentro y fuera? ¿Otra vez la dualidad? No dualidad. Razonamos desde y para programas mentales, tanto personales como colectivos. Los ismos nos saturan, los ismos. Menos prognatismo, albinismo, incluso catecismo, la mayor parte de los ismos no son más que conglomerados de apegos de tipo egocéntrico. Pues ya está. Dada una persona identificada en profundidad por un ismo, podemos adelantar de esa persona muchas características, muchos rasgos. ¿Qué significa? Pero los mismos rasgos que otra. Lo que significa es que la persona está difuminada. La persona ha fracasado, la persona no existe. Ha sido sustituida por una especie de programa, y el programa es otro tipo de cueva. Otra posibilidad de discapacidad intelectual generalizada, yo de luego comparto todas, no sé ustedes, pero yo estoy en todas, es esta. Estamos tetados, todos estamos tetados, con autores, con temas, con todo, con ismos. Bueno, pues si estamos tetados, es que no hemos crecido. Tenemos que destetarnos algún día. ¿Nos anima la educación al destete? Yo creo que no. Nos induce al tete, a la tetuz. Ay, Dios mío, las palabras. Sociedad estulta, sociedad estúpida. Y la estupidez, y tengo algunos amigos filósofos en alguna universidad, Rey Juan Carlos, estudian la estupidez
Y la estupidez se puede reconocer, la estupidez se puede trabajar, se puede generar indicadores, la estupidez es algo concreto, de la que ya supo Séneca en la segunda carta a Lucilio, y hablaba del dejarse llevar por los vientos que soplan, El dejarse llevar es un indicador de estupidez. ¿Ustedes son estúpidos? Yo sí. Pues si somos estúpidos, es muy interesante reconocer que somos estúpidos y decir, un momento, a lo mejor tenemos que entender educación como proceso de desestupidización. ¡Cojonudo! ¿Por qué no buscan el currículo desestupidización? Bueno, vamos a buscar estupidez. Busquen cualquier tema radical, búsquenlo. No está. ¿Por qué no está? Porque nuestro enfoque es correcto, pero es insuficiente, es solo emergente, es solo superficial. Otra característica de nuestra debilidad mental es que nuestro trabajo, nuestras razones y nuestros es desde y para creencias, opiniones, adoctrinamientos, es que estamos ahí. ¿Qué es lo que sale por la tele? ¿Usted qué piensa de energía nuclear? O sea, ¿usted sabe lo que es energía nuclear? No tengo ni idea. Pero tú es para qué le preguntas qué piensa. ¿Qué importa lo que piense? Sí, sí importa. Y al mismo tiempo no importa nada. Importa y no importa. Lo que importa es lo que creas. Lo que importa es la movilización emocional. Pero si eso importa, porque el oleaje importa. Pero no en profundidad eso. ¿Por qué no buscamos la educación, no buscamos la formación y como efecto está la creencia? La creencia la creencia como efecto posterior a lo mejor a la ciencia, al conocimiento. Hay creencias previas y creencias post. Creencias fundadas y creencias infundadas. Hoy lo fundado no interesa para nada. Los expertos han desaparecido de la tele. Son sustituidos por intérpretes, son los periodistas y da igual. Y sobre el tema de educación van a preguntar a un psicólogo clínico, ¿eh? No van a preguntar a un pedagogo, ni van a preguntar a un maestro, van a preguntar a un psicólogo clínico. Porque en esta sociedad española, con un atraso pedagógico brutal, se cree que la pedagogía es como la logopedia o como la podología, o por ahí andará. No sabemos bien lo que es. Y eso es un atraso de cultura general brutal, con el que la sociedad entera pierde. Y también se razona desde y para predisposiciones, generalizaciones falsas. Estamos continuamente en esta clave. Y también desde prejuicios, fanatismos, hostilidad, barbarie. ¿Se fomenta la hostilidad? Sí. ¿La fomentan ustedes? No sé, yo sí. No me di cuenta, pero sí. A veces me di cuenta. Pero si es que esto es la salsa en la que estamos cocinando lo que llamamos educación. Mira, este sí que sabe. Dijo Einstein, more the knowledge, lesser the ego. Lesser the knowledge, more the ego. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pues no. Vamos a ver, si es como cuando Einstein se mete con el conocimiento y con la... Dice, el conocimiento es más abundante que la imaginación. No, señor, la imaginación es una forma de conocimiento, esa frase no tiene ningún sentido. Y esto tampoco. Es posible enorme ego con enorme conocimiento. Luego no. Háblame de conciencia y y veremos. Ni siquiera conciencia, hablamos de estado consciente, entonces sí. Pero la conciencia puede ser un producto del ego. O sea que, no porque lo diga ni siquiera Einstein, no. Entonces, pero aquí lo importante es eso, desde y para el ego, tanto personal como tribal, como grupal, como colectivo. Y precisamente por eso, otro hábito erróneo es la acumulación, miedo a la pérdida, y así es como vamos. Toda la vida estamos así, acumulando, miedo a la pérdida. Con dificultad para la duda. Sin duda no hay ciencia, y sin duda no hay enseñanza, no hay docencia. La duda es fundamental. Y decía Russell que la duda es un constituyente del conocimiento, constituye el conocimiento. Entonces, si extirpas la duda del conocimiento, lo que queda no es conocimiento. Claro. Y sin embargo, se fomenta la duda, se favorece la duda. Necesitamos que se favorezca la duda, porque si no, estamos en otro campo, estamos en el campo del adoctrinamiento. Por lo tanto, de todo lo que vamos a comentar aquí, no se crea nada. Les puedo estar mintiendo.
Cuestiónenlo todo, incluso esto. Con dificultad para la humildad, que tiene algo que ver con saber lo que no se sabe. O sea, yo, Confucio, el Lun Yun, son textos ¿cómo es posible que no sepan ni una palabra de información de profesorado de Oriente? Pero por favor, San Lao Tse, Chuang Tse, Lien Tse, Confucio, el Buda, pero ¿cómo es posible? Cuando presentó el acto ahí en la Autónoma, el decano bromeó, jajaja, brojojo. Sin darse cuenta, fomentó el prejuicio. Si le encontramos ahí en el bosque, en la pradera, haciendo om, no sé, bueno, eso no nos ayuda, porque eso no es una tontería. Hay algo detrás que no es una tontería. Pero no importa, como es un bromista, pues es así. Manuel Bernardo es un bromista. Dificultad para la renuncia, Es muy importante esto. ¿Qué partidos políticos renuncian a algo? Si nadie ha retrocedido un milímetro aquí, nadie ha retrocedido un milímetro. El otro día hablaba con una persona, ayer hablaba con una persona, igual está aquí, no me acuerdo, como tengo memoria y voy a borrar, no me acuerdo de nada. Pero hablé con una persona sobre un término que había utilizado y le dije, cuidado, porque este término tal cual. Sí, pero es que lo dice muchos autores. Y dije, ya, pero es que está mal, o sea, es que no es así. O costó, al final ya, a la tercera, vale, ya lo miraré. Va, míralo, duda no. Es que tenemos mucha dificultad para renunciar y tenemos una predisposición a avanzar y acumular. Tiene algo que ver con esto, la facilidad que tenemos para la crítica y la dificultad para la autocrítica. Pero eso no es suficiente. Como hablaba con mi maestro Carlos antes, después de la autocrítica está la rectificación. Y tú, el no ser capaz de esto, son indicadores adultos de discapacidad intelectual. No me hables de los síndromes de Down. Que no. Háblame de ti. Yo te hablo de mí. Y como estamos inmersos, no lo vemos. Entonces lo único que intento es distanciarnos para enseñar algo que a lo mejor para alguien tiene significado. Y a lo mejor para alguien no. Para alguien no. Y a lo mejor para alguien, todo esto que estamos comentando, le está repugnando. A lo mejor a alguien esto le está repugnando. Y dice, a ver si se calla ya. Porque me molesta. Es que eso es lógico. Necesariamente, como tiene algo que ver con la evaluación, con ver para mejorar, y mejor para desempeorar y para mejorar, pues tendrá algo que ver con el ego, digo yo, o a lo mejor no. Dificultad para la ética, claro, pero no como causa. La ética es un efecto de la razón, ampliamente entendida, como la entendían los griegos. La razón. La razón está compuesta de sentimientos, de afectos, de actitudes, de conceptos, de todo es razón, porque somos nuestra razón. La espiritualidad forma parte de nuestra razón, de nuestra conciencia. Cuarta observación. Ningún sistema educativo puede educar. Chúpate esa. Entonces, no sé por qué se llaman educativos. Ningún sistema educativo puede educar. Vamos a intentar demostrarlo. Los sistemas educativos dicen que educan, pero no es posible. ¿Por qué? Vamos a intentar demostrarlo. Todos los sistemas sociales son egocéntricos. Primero es el número uno. Lo primero que les importa es su homeostasis, o sea, seguir existiendo, y su finalidad personal, sus objetivos personales. El sistema educativo es el sistema social, luego también es egocéntrico. Si es egocéntrico, no puede educar. Lo que hace es adoctrinar. Es desde y para. Procesos desde y para. O educará mientras adoctrina, eso está bien. Ustedes saben que hay un filósofo que es nuestro amigo, ¿cómo se llama? Filósofo, que habla de la tribu, toda la tribu eduque. Marina, dice, como dice el proverbio africano, toda la tribu tiene que educar. Mi perspectiva es no. Porque si la tribu está tribalizada, que están todas las tribus tribalizadas, cuando quiere educar, es posible que eduque y al mismo tiempo adoctrinará. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa en nuestros sistemas educativos es que al mismo tiempo educan y al mismo tiempo adoctrinan. Pero no hay nada más alejado de la educación
que el adoctrinamiento. Porque la educación es abrir. Y el adoctrinamiento es responder. Y programar. ¡Hala! Andando. Y eso no es educar. ¿Cómo va a ser educar? Cerrar. Entonces, esto es un poco lo que pasa. Pues un plato de lentejas muy rico, que sería la mejor educación posible, que muchos de ustedes la defienden y la desarrollan, la investigan en el fondo y está muy bien. Junto con eso, estamos echando porquería. Y la gran pregunta es, ¿el resultado de todo esto qué es? ¿Qué es el resultado de todo esto? Lentejas con tierra. Vamos a remover ahí, a removerla. ¡Hala! ¿Se le darían a sus hijos? ¿Se le darían a sus hijos? Pues eso es lo que estamos haciendo. Educamos, mi punto de vista, que puedo estar equivocado perfectamente. Esto es un punto de vista entre muchos, es no. No estamos educando. Estamos haciendo una cosa muy rara. Educar mientras contaminamos. Eso es lo que estamos haciendo. Quinta observación. Los currículos actuales son instrumentos incompetentes o insuficientes para educar. Ustedes saben que por un lado está el currículo planificado y también saben el currículo no planificado y que se lleva en lo oculto. Pero nosotros se nos ha ocurrido una chorrada, todo esto son chorradas, y es hablar de un tercer tipo de currículo, que es el currículo descarado. El currículo descarado. Igual descarado es aquel que consiste en plasmar las cosas que no son educativas, pero da igual, como lo hacen todos, pues yo también. Y nuestro currículo es así. Se educa desde necesidades sociales demandadas. ¿De qué se educa? De la sociedad demanda. Situadas, contextualizadas, ¿verdad? Parciales, todas parciales. Urgentes, sesgadas todas. Es que yo lo siento, no estoy valorando, no estoy interpretando, estoy describiendo. A no ser que vea mal, pero no sé, creo que no. Por eso ha habido que esperar muchos años para confirmar. Y luego hemos contrastado muchas veces. A ver, dígame que alguno de estos no es cierto. Bueno, luego hablamos. Otra observación es esta. El alumno no es el centro de educación. Por todas partes se dice que lo es. Y yo digo, vamos a ver, ¿pero qué va? ¿Cómo va a ser el centro de educación? Es más, una de las... La OEI, la UNESCO, todo el mundo, el sistema educativo, la ONCE, la LOE, la leche, todos lo dicen. No, señor, están todos equivocados. No solo eso, sino que una de las grandes causas del fracaso de la educación es el creer que el alumno es el centro de educación. Vamos a demostrarlo, a intentar demostrarlo. Aquí tenemos la prueba. Como el alumno es nuestro... tenemos que protegerle, tenemos que quererle a nuestro hijo, o una persona con discapacidad que no se vale, o una persona mayor que va a nuestro lado, y vamos en un avión, cuando hay una despresurización, ¿quién se pone la mascarilla primero? Claro, o sea, primero te ocupas de ti, y luego te ocupas del alumno. Y en un contexto terapéutico, ¿quién es el centro de la curación? ¿El paciente? Ni de coña. Será el paciente y la médica o el médico, ¿no? ¿O no? El alumno es un centro entre varios centros, entre muchos centros. Quizás el centro final, ese centro destinatario, ese centro en el que pensamos. Pero pensemos por qué pensamos en este centro. La clave está en saber los centros de la educación. Que tenemos conciencia de centro, esa es la clave. Porque como nos rodeemos, hagamos el bypass con nosotros para ocuparnos del alumno como centro, ahí estamos cometiendo otro error. Acertamos superficialmente, erramos radicalmente. Por lo tanto, la figura de referencia no es una circunferencia con un centro, no es una elipse con dos centros, no es una figura plana, es una mora. Y de aquí se genera la teoría de la mora, que es muy divertida, pero que a lo mejor nos ayuda a poner en orden en la complejidad de la educación. La educación es como una mora.
Y el problema del concepto de educación es la garantía de que la educación se va a equivocar radicalmente. Incluso digo, superficialmente no. El error va a ser de tipo radical. Séptima observación: los entornos locales y sus circunstancias definen el contexto de la enseñanza. Pero si esto es lo normal. Sí que todo esto son novedades y esto no lo discute nadie. Pero nosotros sí lo discutimos. Porque decimos, vamos a ver, si esto sí, pero no. Pero es que eso es lo divertido. Que superficialmente sí, pero que profundamente no. Vamos a ver, ¿los contextos funcionan de enseñanza? Pues claro. Bueno, pues nuestra opción es, desde el enfoque de realidad inclusivo, es todo aquello que se ve, todo aquello que, pero lo que se ve por encima de la tierra es todo. Estamos dando una vuelta a toda la educación, a toda. No hay nada que se queda, ¿eh? Estamos sobre una selección de aspectos. Pero esto también le vamos a dar la vuelta. Entonces la educación ecuatoriana tiene que centrarse en el Subacuacay, en México, Colombia, España, Italia, Brasil, pero que no. Vamos a intentar. Entonces, claro, bueno, podemos también acudir al gran maestro Yoda, o ¿cómo se llama? Que dice, antes de cosas cambiar el contexto. Bueno, pero no es así. Incluso Yoda no tiene razón. Mira, vamos a intentar codificarlo con dos lecturas. Una diacrónica, en el tiempo, y otra sincrónica. La diacrónica. Solo los entornos locales no definen el contexto de la enseñanza. Esa es nuestra premisa. Sí, eso sí, pero no solo. Entonces, ¿qué más? Hay circunstancias perennes, en las que sí podemos apoyar nuestro compás de la certeza. Fíjate, aquí digo, no cabe la duda. Porque al mismo tiempo que decimos sí la duda, decimos no a la duda. Si dijéramos que la duda sería dual. La dualidad nos la pasamos por aquí, sacamos por allá y para allá. La duda sí y la duda no. Y en este caso la duda no. Hay al menos tres cuestiones en las que no cabe la duda. Primera, el ser humano es ignorante. Eso es una certeza absoluta. ¿Hay verdades absolutas? ¿A que no? Pues sí. Esa es una verdad absoluta. Primera. Ejemplo. Sócrates, ¿no? Que dijo, solo hay un bien el conocimiento, solo hay un mal la ignorancia. O el Buda, que dijo, el conflicto no es entre el bien y el mal, es el consciente de la ignorancia. ¿Cómo se parece a Sócrates, no? Es un poco lo que decía Teilhard de Chardin, ¿no? Todo lo que se eleva converge. Y estos dos se han elevado y han convergido. Podemos también traer aquí a otro posterior, Robert Burton, que dice, por nuestra ignorancia no sabemos las cosas, pero por el error las sabemos mal. Nosotros al mismo tiempo no lo sabemos y al mismo tiempo lo sabemos mal. Y si empezamos por ahí, a lo mejor empezamos bien. Y esa es la primera verdad absoluta. El ser humano es un ser fundamentalmente ignorante. Demuéstrenme que no, pero se enfrentan a Newton, que no era tonto. Segunda verdad absoluta, el ser humano es fundamentalmente egocéntrico. Esto es Buda, esto es Buda. Y también Saramago. Claro, es que tenemos que utilizar autores de ahora porque si no, a lo mejor va a decir, no. Esto es solamente un efecto de conciencia. Quien lo ve y quien no lo ve, pues dice que no. Dice Saramago, está por nacer el primer humano desprovisto de esa segunda piel que llamamos egoísmo. Mira por el egocentrismo, que es anterior, que elabora, que es nuestra, una característica de la que no nos libramos. Dice Piaget, característica del periodo de 2 a 7 años, ¿no? Y luego ya a los 7 años ya se supera jamás. Es la característica del adulto. Y por eso la sociedad está como está. Efectos de egocentrismo, por ejemplo esto, fíjate, egocentrismo entre especies. Mira qué autorrealizada se siente la moza. Dice, mira, yo me siento autorrealizado. Ni siquiera se dice como el otro, lo siento mucho, no lo volveré a hacer más. No, ella no. Ella dice, pásame a la siguiente jirafa. Esto también es un efecto del egocentrismo. Sí, ayer Carlos Xavi en su aportación habló del desequilibrio a nivel planetario. Vale, muy bien. Vamos al principio, vamos al origen. ¿Dónde está el origen del pozo negro? Vamos a la molécula. ¿Cuál es el último componente estructurante? Lo que está causando esto es egocentrismo. Egocentrismo. Eso es Buda. Pero ¿cómo es posible que el Buda no sepamos nada del Buda? No sepamos nada. Buda no fue nadie,
Buda significa despierto. Es un estado de conciencia. Por eso ha habido varios, muy poquitos, han despertado muy pocos en la historia. El egocentrismo también nos hace ser más personajes que personas. Imagínense un profe personaje. Pero si es que los alumnos lo saben. Los personajes son todas máscaras, ¿eh? Y la tercera, verdad absoluta, no hay verdades absolutas. Claro que las hay. Es esta. Estamos todos medio dormidos. En cuanto a conciencia se refiere. Aunque soñemos que estamos despiertos, estamos dormidos. ¿Nos ayuda la educación a despertar? La respuesta es no. ¿Y saben por qué? Pues muy fácil. Porque el despertar no es un fin de la educación. Porque no se reconoce. Pero ¿cómo vamos a...? ¿Qué dice de despertar? ¿De qué habla? Hablo de despertar en cuanto a conciencia se refiere. Pero es que ni 8.000 autores lo dicen. Es que no lo dice ningún autor de importante. ¿Pero de qué me está hablando? Si yo no hablo de autores, hablo del fenómeno. Pero de todo el fenómeno. Y estamos dormidos porque estamos condicionados. Krishnamurti fue un gran pedagogo. Dijo, estamos todos condicionados. Estamos condicionados, aplíquenselo, yo me lo aplico también, a ver si es verdad o no. Estamos condicionados nacionalmente. Estamos condicionados religiosamente, más en unos que en otros. Estamos condicionados culturalmente. Estamos condicionados científicamente en nuestro campo. Estamos condicionados sexualmente. Estamos condicionados cronológicamente, por la edad, etc. Entonces, si estamos condicionados desde muchísimas perspectivas, una cosa es el condicionamiento y otra cosa es el ser condicionado, ¿sí? Luego, existencialmente la persona es su condicionamiento, pero esencialmente no. Hay que diferenciar entre el ser condicionado y el condicionamiento, o el programa o la añadidura. Y dice Krishnamurti, y hasta que el ser no se libere del condicionamiento, no podrá razonar libremente, con libertad o de forma descondicionada. Y yo digo también, y no podrá despertar. Lo anterior, todo lo anterior. Primera pregunta, tonta. ¿Forma parte de los contextos locales? Mi perspectiva, es que está saturándolo todo, es como la lluvia, no deja un hueco sin mojar, está en todo. Luego, también está en la parte, porque está en todo, también está en la parte. Segunda pregunta tonta, ¿y esto forma parte de los proyectos institucionales, proyectos educativos de centros? ¿Forma parte de algo? ¿La competencia transversal forma parte de esto? La respuesta es no. Ergo, ¿no estamos dejando de hacer algo? Esa es la cuestión. ¿No estamos dejando de hacer algo? Y la lectura sincrónica o social actual es la que asociaría esa asociación entre localidad y contexto educativo con la posibilidad de sociedad global. Entonces, algunas características, algunas cosillas de la sociedad global, con una perspectiva radical, o sea, más o menos. Primera reflexión de la sociedad global, alguien habla de lo global en lo local, pero podemos dar algún pasillo más. Primera, no estamos en sociedad de conocimiento, estamos en sociedad de ignorancia. Y creo que ha podido quedar más o menos fundamentada antes. Deberíamos llamarlo sociedad de la ignorancia. Eso sería muy buena noticia. Conscientes de ello, ¿vale? Conscientes de ello. Pero estamos describiendo mucho mejor. Y lo otro es, otra vez, la parte por el todo. La parte por el todo. El elefante es su oreja, no. La sociedad es la del conocimiento. Y coña, es que no es así. ¿Que quieres creer eso? Y quiere creerlo, pero no es así. En todo caso, sí es la sociedad de los conocimientos sesgados. Los conocimientos son significados. Sí es la sociedad de los prejuicios, sí es la sociedad de las generaciones falsas, sí es la sociedad de los ismos, sí es la sociedad de los conocimientos sesgados. En todo caso, es la sociedad del acceso a la información. Y en todo caso, será la sociedad del conocimiento para muy poquitos. Luego, no dependerá eso de la sociedad, sino de los poquitos.
digo yo, de su educación. Pero de su educación de verdad, no es de su pseudoeducación, que es lo que hay. Sociedad rota. Eso es una sociedad rota. Está totalmente rota. Si viniera aquí un extraterrestre y dijera, vamos a ver, chicos, voy a hacer una observación objetiva de vuestro planeta, diría, pero estáis fatal, ¿eh? Está todo roto. En cada una de esas piezas hay un ombligo. Y ese ombligo es el vórtice que rompe. También amurallada, hay un 20% privilegiados dentro, decía el 17% Carlos. Y dentro del tercer mundo aparece otra vez un primero, y todo es así. Más característica de esta sociedad. Sociedad en la que millones de personas no son personas. No son personas. Esto no son personas. Esto es protoplasma. Y no son personas. Y dentro de esas personas hay otro sector que es este. Bueno, niños sí, porque como somos educación, niños sí. Pero el niño está así, ¿eh? Muchos niños están así. Y también podemos hablar de cosas radicales. Sociedades con cloacas, pero muchísimas cloacas, asquerosas cloacas. Abuso y maltrato, digo, de niños. Abuso sexual, pederastia, rituales con niños. Niños a los que les hacen trocitos por razones de ritual o de sadismo. Y esto está en todas partes. ¿Miramos para otro lado? Sí, miramos para otro lado. Esto es muy desagradable. ¿A dónde se van los nenes que desaparecen? Hace poco hubo 2 intentos de robo de niños dentro de Rozas, en Príncipe Pío, en colegios. Gente con una furgoneta, con una puerta lateral, le cogió, le quería meter, el niño se desembarazó, se lo dio corriendo. Y ahora, aquí ha habido 3 intentos de rapto de niños, en los periódicos. En España, como dice Wyoming, ¿no? España. En otros países no son 3, son 300. ¿Esto es parte de la sociedad? Sí, es parte de la sociedad. También es parte de la sociedad, no es la nuestra. Esto, que parece una tontería, pero no lo es, yo lo siento. Sí, ahí va. Sí, nuestra vida está basada en el maltrato animal, pero tremendo. Mira, estas vacas están vivas. Qué mal se ve. Bueno, o no. Estas vacas de aquí están vivas todas. ¿Se ve o no? Y les están metiendo el pincho. El otro día hablé en Ecuador con una ingeniera zootécnica. Digo, vamos a ver, no es posible, por favor, encontrar alguna manera de que no sufran. Vamos a comer carne, vale, pero que no sufran. ¿Pero por qué los pollos tienen que pasar toda su vida sin moverse aquí, respirando orines y ver la luz del día, 3 meses y luego los matas? Pero hombre, no les puedes dar un poquito de calidad de vida y luego los matas. No, la creatividad, la tecnología no se puede aplicar a matar sin sufrimiento. Respuesta de la ingeniera. Es que si se les mata, la carne no sabe tan bien. Bueno, vale, entonces habrá que matarles a lo vivo. Otra cuestión que también forma parte de la sociedad es, y perdón por lo desagradable, es esto. Y como hace poco hemos sacado publicaciones, porque este es otro tema radical, la educación prenatal. Como se puede educar desde el seno, desde la concepción, se puede educar a la concepción. Estos son educandos. Estoy describiendo. No asimilemos esto a la política, a la izquierda, a la derecha, del centro, a la iglesia. Por favor, nada, fuera. Esto ocurre y punto. Y es terrible que esto ocurra. Pero esto ocurre. Sociedad de valores generalizados, lo hemos dicho, estulticia, sociedad de personajes, lo hemos dicho. Sociedad basada en una mirada condicionada, nuestra mirada está condicionada, es Krishnamurti. O tenemos los ojos abiertos pero no vemos nada. ¿Este ojo está abierto? Sí. ¿Qué ve? Nada. ¿Tiene cáncer? No ve nada. Mira, tenemos a Saramago otra vez. Esta cita la enganché ayer. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Somos ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Pues vaya igual. Ya está. ¿Por qué citamos a Saramago? Porque si citamos a Buda, la gente va a lo mejor a sacar su escudo de prejuicio. ¡Son muy raros! No. Saramago, puedo decir lo mismo. A lo mejor.
Sociedad de egocentrismo individual y colectivo, como niños pequeños, todo detrás de un varón, todos creyendo que los demás le acompañan y todos pensando lo mismo. ¿No tiene algo que ver esto con los partidos políticos? Es que son así. O sea, el tema de inmadurez es brutal, ¿eh? Sociedad de acumulación, de sesgo, de la no renuncia, de la media pérdida. Aquí está Krishnamurti, dice, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Joder, es interesante la razón, ¿eh? No es una enfermedad psiquiátrica, no es una enfermedad psicológica. Yo me atrevo a asegurar, con alta probabilidad de acierto, que es una enfermedad educativa. Y es un poco lo que estamos trayendo aquí. O sea, esto es un tema... me parece que la ciencia ideal es la pedagogía, no es un tema de ciencias de la salud, de psicología ni de psiquiatría. Es un tema de educación y de pedagogía. Y somos todos pedagogos porque todos estamos estudiando la educación, todos somos pedagogos. La sociedad también, como resultado, y es interesante para tener en cuenta los contextos locales, como efecto automático, tiene una esencia de norte común, claro. Porque como está compuesta de sistemas egocéntricos y de ombligos, que cada cual define su norte, su, mi, yo, lo mío, pues el norte común aparece, o mejor dicho, no aparece, automáticamente. ¿Qué así se puede decir de la sociedad? Que avanza, que progresa, es machado, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Pero eso es una estupidez. Porque hacer camino al andar puede no llevar a ningún lado. Pero si no sabemos a dónde vamos, ¿para qué carajo vamos a hacer camino al andar? Sí, para hacer ejercicio. Eso sí, eso es interesante. Y a ver si adelgazo. Y todos tenemos que hacer cosas. Es un reto. Si me ayudas, por supuesto. Pero hacer camino, avanzamos, progresamos. La cuestión no es si se progresa o si nos desarrollamos. La cuestión es si evolucionamos. Y no es igual el constructo de evolución, del que tampoco se habla, es un tema radical, de desarrollo y, si se habla, y progreso del que sí se habla. Cuidado. Y nos pasa algo parecido a esto. ¿Dónde vamos? Dice Gregory Bateson. Desde un punto de vista ecológico amplio, la sociedad no sabe dónde va, no sabe lo que está haciendo. Globalmente no sabemos lo que estamos haciendo, carajo. Entonces eso me parece muy importante. Y entonces los de detrás dicen, ¿dónde vamos? Dice, no sé, los de delante sabrán. Y los de delante dicen, ¿dónde vamos? Y si dicen, no tengo ni idea, los de detrás nos empujan, ellos sabrán. Y así vamos. Esto es un poco como el Titanic, que no sé si ustedes lo saben, pero estamos en el camarote del Titanic. Estamos en el camarote del Titanic. Nosotros estamos en un camarote y vamos en el Titanic. Y nos lleva un tipo o unos tipos a los que se les han olvidado los prismáticos. Entonces no ven bien dónde vamos. ¿Sabían que vamos en el camarote del Titanic? Pues sí. ¿O no? ¿Dónde vamos? No lo sé. A lo mejor todo pinta re mal. Radicalmente re mal, superficialmente no pinta mal, superficialmente es estupendo. Yo creo que radicalmente sí. 8. A través del aprendizaje no es posible la formación plena. Bueno, esto es gordo, ¿eh? Por todas partes se habla de aprendizaje. ¿A que sí? Aprendizaje significativo, aprendizaje relevante. Saber convivir, saber pensar, saber sentir, saber hacer, saber ser, ¿no? Por todas partes, ¿no? UNESCO. Y yo pienso, si nos distanciamos suficientemente de todo eso, podemos deducir que esa propuesta basada en el saber es incompleta. Incompleta no, muy incompleta. Dice, bueno, ¿y qué es lo que hay además de saber? Además del aprendizaje. Vamos a intentar verlo. Y intentamos demostrar lo que estamos diciendo. El caso es que se educa al niño para adquirir aprendizajes significativos y relevantes. Y para empezar, no todo aprendizaje significativo y relevante es formativo. Eso para empezar. Porque se puede enseñar, se puede favorecer aprendizajes desde mentiras, y se hace. Desde sesgos, y se hace. Desde autoelementos, y se hace. Desde conocimientos sesgados en general, y se hace. Entonces, favorecer aprendizaje significativo a partir de ahí, eso le interesará a la psicología, ¿no? Aprendizaje significativo, le interesa el proceso. La pedagogía, que es teleológica, es aprendizaje significativo para la formación, el para, muy importante, eso ya lo cuestionamos. Es muy importante cuestionarlo. Un caso extremo.
dentro de un entorno de una tribu de terroristas, se puede aprender de forma muy significativa y muy relevante. Y verifica todas las características de Ausubel y de Brunner y de... ¿Pero a dónde? ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? Entonces, hablemos de aprendizaje selectivo relevante formativo. Pero ese apellido es fundamental. No solo de aprendizaje. Y por todas partes, solo es aprendizaje. Finalidad de enseñanza, el aprendizaje. Mi perspectiva es no. No solo. Luego no. Si es no solo, es no. En todo caso, se enseña y se aprende para la exterioridad. La mayor profundidad que se puede encontrar en la literatura pedagógica habitual es Freinet. Se educa y se aprende para la elección de la personalidad, ¿no? Pues tampoco. Porque la personalidad es lo exterior de lo interior. ¿Se acuerdan ustedes de los griegos clásicos, no? La máscara. La máscara era la persona. La máscara era la personalidad. La personalidad, la persona, era la máscara. Luego había alguien detrás de la máscara. Entonces, un aprendizaje fundamental que no nos enseña esta educación, porque es periférica, y está muy bien, pero es periférica, es yo soy existencialmente mi personalidad, pero yo esencialmente no soy mi personalidad. Eso es muy importante. Pero choca absolutamente con todo lo que se hace, se publica y se tal. Entonces, ¿qué es profundizar en uno? El rollo emocional, no sé qué, tal. Pero hombre, por favor. No. La pedagogía nace con el reto del autoconocimiento. Buda responde metodológicamente a ese reto. Sócrates habla de él, pero nunca explica cómo. Y somos herederos de Sócrates. Se educa y se aprende para el máximo desarrollo de capacidades y competencias. ¿Pero de qué está usted hablando? ¿Cuáles? ¿Para eso se educa? Qué peligroso es esto. Una persona puede ser muy competente y muy estúpida. Muy competente y muy inmadura. Muy competente y muy poco consciente. Hay retos educativos que no están en los temas educativos. Y es muy importante de normalizarlos. Estamos intentando hacerlo. Se educa desde para la diversidad, ¿verdad? Esto es otro... Diversidad. Pues lo siento mucho, aunque todo el mundo diga que sí, yo digo no. Solo. El que el enfoque nuestro nos permite decirnos solo a todo. Vamos a intentar justificar por qué. ¿Por qué no solo la diversidad? Muy sencillo. Es que luego todo es muy sencillo. Porque la diversidad es una faceta del ser. Pero junto con esa faceta del ser, que es la diversidad, está la identidad, de la que no se habla. Y junto a esa faceta de diversidad y de identidad, Hegel, Fichte, está la semejanza. Somos diversos, somos idénticos, luego somos semejantes. Luego no solo la diversidad, porque estaremos identificando a un ser con su faceta, y no. Tú no eres una faceta, el ser es el ser, y además es no ser. Pero no eres una faceta. Tú no eres la oreja del elefante ni la espalda del elefante. Eres el elefante entero. Aprender no es la base metodológica de la enseñanza ni de la educación. No es la base metodológica. Como que nos quedamos en aprender, nos quedamos a mitad del camino, no antes. Imaginemos que la educación es un trayecto así. Identificar la educación con todo lo que se pueda adquirir del aprendizaje es un error. Porque hay 3 fases. 3. Esto, ¿dónde se ve esto? Es un descubrimiento. Todo es un descubrimiento. Y ese descubrimiento que se obtiene después de ver desde cierta distancia y durante mucho tiempo la historia de la educación, la historia de la innovación educativa. En la historia de la innovación educativa te das cuenta de que se identifica educación y educar con aprender. Y esto es lo que se hace aquí. Pero en la historia de la innovación educativa hay otros 2 pasos que van hacia la formación que no son aprender. Ahora vamos a verlo. ¿Qué es aprender? El diccionario, que es un gran libro, dice adquirir conocimiento. O sea, aprender es adquirir significados, conocimientos. ¿Vale? Saberes.
Competencias es una clase de conocimiento. Valores, ¿no? Ser. Ser es saber ser. Luego es un saber. Luego aprendizaje, adquirir. Por recepción se adquiere, pero por descubrimiento también se adquiere. Se adquiere. Se adquiere. Se adquiere. Y esas adquisiciones son efectos del aprender. Y eso es lo que en este evento hemos escuchado. Y en el otro, y en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Nosotros decimos, cuidado, cuidado colega, porque todo esto es Sócrates, que fue un grandísimo pedagogo, ¿no? En él se dio de forma siamesa la filosofía y la pedagogía. Filosofía con desembocadura educativa. Pero Sócrates fue un sabio, solo un sabio. No fue un maestro de conciencia. Sócrates no resiste una comparación con el Buda. No la resiste. Sócrates en comparación con Buda son un mosquito en la ventana. Y todo lo que hacemos, enseñanza, docencia, ciencia, todo es socrático, todo es socrático. Y Sócrates, repito, habló de autoconocimiento, pero nunca explicó cómo. El metodólogo es el otro. Y Sócrates y su metodología, que es el diálogo, una de las fases, la mayéutica, es un método de enseñanza vigente, muy interesante, ¿no? Solo trabaja en el saber, en esa clave, saber. Aprender, saber, aprender. Darse cuenta de que sé poco, saber. Trabaja en el oleaje, trabaja en la parte del oleaje. Trabaja arriba, donde se mueven las cosas. En el fondo del mar no se mueve nada. Ahí hay tranquilidad, Por eso las especies del fondo del mar no han evolucionado. Y se encuentran peces abisales tan raros porque no han evolucionado. Eso está tranquilo. Lo de arriba está el movimiento. Sócrates es el movimiento, Buda de fondo. Segunda fase, entonces, además de aprender, que es adquirir conocimientos, razones, saberes, de todo. Entonces, ¿qué más hay? Pues muy fácil, si es que es todo muy tonto. Perder, eliminar esto. Pero si los niños de 3 años, cuando cogen las hojas de los sabores de otoño, dicen, vamos a ver, si ustedes están ahora mismo eliminando, su cuerpo está eliminando, cada año se podría recoger 1 kilo de células muertas. Somos una metáfora de esto que estoy intentando compartir. Y si ustedes no eliminaran y no hubieran ido al váter hace un rato, ustedes morirían en poco rato, intoxicados. Es muy importante adquirir y es muy importante eliminar. Pero ¿cómo se va a centrar la salud en la nutrición? Se tendrá que centrar también en el intestino grueso. ¿Y cómo es posible que todas las competencias en educación, viéndolas así desde lejos otra vez, estén formadas en términos de adquisición con la que se gana? Y no puede ser posible que haya multitud de competencias, y hablo de competencias, y centrarse en ellas es una contradicción pedagógica. Es una contradicción, pero incluso hablo de ellas. No puede ser que haya muchísimas competencias basadas en la pérdida con la que se gana. Casi todas asimiladas a egocentrismo, a inmadurez, a este tipo de cosas. Vamos a ver, si tenemos un profesional, yo que sé, con calificativos, ¿no puede darse el caso de que esa persona, cuando pierda, gane? Pero vamos a ver, pero así, el fenómeno es así. ¿Y por qué no lo hacemos? Respuesta, muy sencillo, porque nuestra tradición es socrática, punto, ya está. Nuestra pedagogía se basa en el saber y no en el no saber. Entonces, si nos damos cuenta de esto, ostras, dice, coño, no sé. Bueno. Por ejemplo, ¿existen las didácticas negativas? ¿Existe la didáctica del odio? Yo esto he escrito hace muchos años, Ahora mismo hay lugares en donde se fomenta el odio, ustedes lo saben. Bueno, siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Hay entornos en los que, por ejemplo, se puede ser una didáctica del prejuicio, o sea, orientado a la pérdida con la que se gana. Entonces un día, mi maestro, fue mi abuelo, me explicó la teoría del globo. Entonces un día me dijo, ¿quieres que te explique la teoría del globo? Y dije, coño, maestro, por favor, explícame la teoría del globo. Me dijo, cuando se lanza un globo aerostático al espacio, hace falta presencias, ¿no?
energía. Pero como no sueltes los cabos, ese globo no se va a elevar. ¡Oh, qué bueno! ¿Cuál es nuestra energía? ¿Cuáles son las presencias? ¿Cuál es nuestro logotipo? Porque a ver, hay que anunciarlo, ¿cuál es la seguridad? Presencia, seguridad. Pero ¿cuáles son nuestros lastres? ¿Cuáles son nuestros condicionamientos? ¿Cuáles son nuestras porquerías? Nuestras añadiduras. ¿No tiene esto algo que ver con la educación? Mira, a través del aprendizaje, del aprender y del saber, no se llega al final. Pero si a donde se llega lo quieres llamar final, pues vale. Pero si fuese el final, los éxitos del sistema educativo, por ejemplo, catedráticos de universidad, que han llegado al final, no hay más, o sea, ya el siguiente es pum, es joder, coño, es así. Pero ahora, esos serían los más. Y no son los más, son los que más saben, pero pueden ser los más gilipollas de todo el grupo. Pueden que no, o puede que no. Podrían ser la red de leche. Pero puede ser y puede no ser. Algo estamos dejando de ver. Y como estemos solo pendientes de las presencias y no estemos conscientes de las ausencias con las que se gana, insisto, el globo no se va a elevar. Ni el nuestro, ni el del sistema educativo de donde quieras, ni en ningún lado. Y el tercer paso es el autoconocimiento, obvio. Autoconocimiento, por favor. La psicología, la pedagogía y la psiquiatría están equivocadas. Cuando buscas autoconocimiento y cuando lees sobre eso, están respondiendo a autoanálisis. ¿Cómo soy yo? Mis emociones, mi no sé qué, cómo creo que los demás me ven, no sé qué. Eso es cómo soy yo. Eso es cómo soy yo. O autoconocimiento existencial. Autoconocimiento, sí, yo soy... si os pregunto, ¿quién eres tú? Dice, pues yo soy alumna de no sé qué, yo soy maestra de no sé qué, yo soy de Colombia, yo soy Pepita. No. En los Vedas hay un juego, se llama Vichara, se dura toda la vida en jugar al Vichara. Y el Vichara consiste en saberse una especie de cebolla, ¿no? Entonces el juego consiste en preguntarte, existencialmente yo soy mi nombre, pero esencialmente yo tengo un nombre, no soy mi nombre, no tengo nada que ver con mi nombre. Por lo tanto, esencialmente yo no soy mi nombre. Entonces quitas una hoja de la cebolla. Y vamos a por la siguiente. Existencialmente yo soy mujer. Pero si indagas, si lo descubres, no lo digas, descúbrelo, siéntelo. Que no tienes nada que ver con el sexo femenino, ni masculino, ni neutro, ni de ningún lado. Entonces, yo no soy mi sexo ni mi género. Existencialmente sí. Y necesitamos tener una identidad profesional, nacional, sexual. Necesitamos salud mental, necesitamos. Pero una cosa es lo existencial, otra cosa es lo esencial. Entonces puedes concluir, yo esencial o profundamente no soy mi nacionalidad, esencial no soy mi religión, no soy mi profesión. No. Existencialmente sí, esencialmente no. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que no hay palabras. ¿Qué queda? Bueno, eso que queda, eso es lo que puede responder a quién soy yo esencialmente. Y nadie puede responderlo por ti. Nadie. Eso es lo que es la psicología y la pedagogía. Yo soy pedagogo. Cuando hablan de autoconocimiento, meten la pata, pero hasta el corvejón. Y nadie se da cuenta de casi nada. Porque como luego hay otros decenas de ecos y de catedráticos y de que lo citan y lo citan y lo citan, entonces ya, pues si todo el mundo lo dice, bueno, pues no por todo el mundo lo dice. Esto es como cuando vas ahí a la merindades a Burgos y el otro día fue un pueblo y dice, esto aquí siempre se ha hecho así. Y ese es el criterio, que siempre se ha hecho así. ¿Educación por 1 de 3 tramos? No. Puede ser. Es que no se puede. ¿Qué es lo que se está haciendo? Educación no. No sé. Capacitación o preparación, nada más. 10. La formación del profesorado está radicalmente desorientada. Se centra fundamentalmente en una preparación técnico-reflexiva, incluyendo aquí la específica y también la pedagógica o la didáctica. La práctica define
el interés y el sentido de la formación. Se forma para la práctica y eso es un error. La práctica no puede ser el sentido de la formación, ni el destino de la formación. No, no puede serlo. Eso es otra cosa que todo el mundo dice y yo creo que está mal. Porque la práctica es un efecto de quien realiza la práctica. Por lo tanto, si optamos por la práctica, nuestro enfoque a priori es perimétrico. O sea, ya tú. Yo prefiero un enfoque causal y que además sea perimétrico. La reflexión sobre la práctica no es la clave de la formación, en absoluto. Por todas partes se dice la reflexión sobre la práctica. Que no. Que yo reflexiono mucho sobre mi práctica y luego no la cambio. ¿Pero es por qué? Porque me refiero a ella, no me refiero a mí. Pero si la práctica es un efecto, tendré que cambiar yo. Tendré que abrirme, tendré que ser consciente. Y entonces mi práctica cambia automáticamente, espontáneamente. El enfoque de la formación está mal enfocado, está mal enfocado. Estamos mirando donde tenemos que mirar. La práctica sí, pero no solo. Es que todo cuadra, todo cuadra. La práctica sí, pero no solo. Diversidad sí, pero no solo. El contexto local sí, pero no solo. No se dan cuenta ustedes, todo cuadra. ¿Y qué es lo que estamos dejando de hacer? La dimensión que estamos llamando radical. Normalmente no se repara en el error número 1 de la didáctica. En 2002 definimos el error número 1 de la didáctica como el hecho de rodearse, de hacer bypass con uno mismo para ocuparse de alumnos, metodología, TIC, TOC, otro, política, leyes, familia. Pero, ¿y tú qué? Ese es el error número 1 de la didáctica. El hacer bypass contigo. Tú verás. ¿Eh? Pero si lo que vas a hacer está muy bien, pero no es un enfoque radical, porque la raíz, lo siento, eres tú. ¿De qué se ocupa la rosa? La rosa, ¿de qué se ocupa primero? De ella. Primero se ocupa de ella. Y debido a eso, vienen luego las abejitas y la polinizan y tal, y todo el mundo funciona. Pero si la rosa solo se ocupase de la abejita, se viviría mustia, ni siquiera existiría. Tenemos que ocuparnos de nosotros. Y primero nosotros, y después los demás. Por ejemplo, ¿se repara en la mala praxis docente? En el 2002 intentamos dar un empujón a este ámbito. Decimos, una cosa muy ingenua, ¿no? Joder, si en aeronáutica la mala praxis es muy importante, no se busca la caja negra, no está el error. Si en medicina es parte de la medicina legal, fundamental. Si en arquitectura la mala praxis, fíjate, la mala praxis del edificio Martínez Campos 19, ¿no? Claro, han dejado los materiales en el piso de arriba, como consecuencia de eso, se ha caído todo el edificio. Eso es mala praxis. Claro, eso es materia judicial. Ahora yo les pregunto, es una pregunta tonta, ¿vale? ¿En enseñanza la mala praxis existe? Sí. Pues entonces, ¿por qué carajo no se estudia en ningún lado? Busquen en la base de datos, busquen en la base de datos. Yo le digo por qué, no se estudia porque es un tema radical. ¿Está? ¿Ves cómo todas las cosas cuadran? Y como es un tema radical, sencillamente no se ve. Y como se ve, pues, es que esto no existe. ¿Se le vale conciencia docente? No. Entonces hemos propuesto un modelito abierto, y es este, ¿no? De formación total de profes, que estaría compuesto por el vértice técnico reflexivo. Entonces ahí estaría la historia y la didáctica de, o sea, no solamente específico, sino también pedagógico. Y luego habría otro vértice muy importante sobre egocentrismo y mala praxis, porque el egocentrismo es la fuente de casi toda la mala praxis docente y educativa, el egocentrismo. Otro vértice sería conciencia aplicada y otro vértice sería otros temas radicales. Hoy día, en el mejor de los casos, tenemos el vértice técnico reflexivo. Y no se llega, normalmente no se llega. Hay personas que dicen, pero, vamos a ver, ¿usted me va a decir a mí cómo te voy a enseñar? Es que no lo entiendo. Ginés de los Ríos dijo, ¿cuándo se darán cuenta los catedráticos de la universidad que la pedagogía tiene algo que ver con ellos? Gracias.
El cambio educativo es insuficiente. Lo que estamos hablando es de un cambio del cambio. Pues aquí siempre lo mismo de siempre. Elliot, no sé qué, Fulan, tal. Esta gente ve tan poquito que no se da cuenta que no ve. Esto es muy miope. La lectura del cambio educativo habitual nuestra es muy miope. Sí, lo que dijimos antes de la discapacidad intelectual no reconocida. Lo que estamos proponiendo es una mutación del cambio educativo, simplemente incluyendo lo radical como parte del fenómeno. Por ejemplo, las TIC no son la clave de la educación. ¿Son importantes? Muy importantes. Pero sí, Manuel nos lo ha dicho, nos lo deja muy claro, muy importante. ¿Son la clave? No. Porque las TIC es un con qué. El con qué son ramas de cómo. El cómo es metodología. Y la metodología es una parte de la formación. Mi experiencia personal en formación continua, que tengo la suerte de haber dado muchos cursos, es que la formación metodológica, metodología didáctica, es nefasta o inexistente. Entonces nos encontramos un caso de profesores y de profesoras con muy buena formación en TIC, pero ninguna metodología. Entonces son como seres hipertrofiados raros, son como seres raros, profesionalmente hablando, como descompensado todo. Pues eso es lo que hay. La cabeza no va adelante, la adelante va a la cola. La acción, la práctica, etcétera, la conciencia, etcétera, la acción y la práctica son importantes, pero priorizando la conciencia, la comprensión de que prioriza la práctica. Y hablar de mejora, pero también de desempeoramiento. Es una palabra nueva. Desempeoramiento no existe, pero debe existir. Es de estar mal a estar menos peor. Eso es desempeorarse. Es muy importante y no es mejorar, es otra cosa. Adquisición sí, pero también pérdida y autoconocimiento. Ojalá el cambio educativo vaya por ahí. La creatividad, observación 12, no se comprende en absoluto, porque se entiende superficialmente. Por ejemplo, se entiende como hacer sobre problemas, se entiende como innovación, se entiende como capacidad de innovar, de descubrir problemas. Todo eso son oreja, trompa, pata. En un artículo de 3 partes tenemos todo esto desarrollado. Y hablamos de una concepción parcial de creatividad, igual que de casi todo de lo que se está hablando. Pasa que no nos damos cuenta. Los expertos en creatividad la definen mal. La creatividad no es positiva a priori, es casi siempre superficial. Ricardo Marín, importante. Ahora, de formación para creatividad, eso es una contradicción. ¿Cómo que formación para creatividad? Será al revés, creatividad para la formación. El para qué es lo importante, la formación. No es la creatividad el destino, es la formación. Y aquí podemos citar a Bergson, que habla de valor ser consciente, el existir consiste en cambiar, en crearse, en crearse. Esa es la creatividad interesante. La creatividad objetal, la de los indicadores, la de la Guilford, Torrance, y la creatividad del crearse. Entonces, en algún artículo por ahí, a la unión de las dos le llamamos creatividad total. Eso está por ahí. Y sí a lo superficial y sí a lo objetal, pero sí a la creación, a la creatividad del construirse. Y por cierto, para aprender y para eliminar, la creatividad puede ser útil, pero para el otro por ciento no sirve para nada. La creatividad. No, esto es un tema para hablar. La ciencia de desorientación no favorece la conciencia de la educación, en absoluto. Y ahora ya, en 5 minutos, y ya acabamos, alternativas. Esto es un poco de diagnóstico, ahora alternativas. ¿Dónde no está la clave? No está en los paradigmas, no está en los modelos, no está en la acción ni en la práctica, no está en la reflexión sobre la práctica, no está en el alumno como centro de la educación, no está en el aprendizaje, no está. No está en el exterior, no. La clave está en la formación. La formación. ¿Pero saben en qué formación? En la suya. En la suya. Porque el centro de la mora son ustedes, el centro de la mora soy yo. Y por eso hemos intentado definir unos temas curriculares de tipo radical, que se complementarían con competencias específicas, asignaturas, competencias específicas, transversales, competencias comunes. Bueno, pues hay un tercer eje, que no son transversales, que no son asignaturas, que es lo que hemos llamado eje radical. Y es lo que, por definición, podría aportar una tercera dimensión a la educación. Entonces, hemos trabajado por separado todos. Y ahora quería solamente mencionar o citar algunos. Primero, educar para abrirse, para abrir la mente. Si educamos para abrir la mente, estamos educando, estamos formando. Si cuando lo hacemos estamos cerrando, no estamos educando, estamos adoctrinando. Esto es una buena consigna. Que se pregunten de diversos sistemas, de diversos lugares, ¿usted está abriendo? Si la respuesta es sí, vamos bien. Educar para la duda es muy importante. Todo esto se operativiza, todo esto se realiza, todo esto es concreto, se aplica.
Es que estamos haciendo un vuelo rasante, pero de algo que existe. A mí me gustaría mucho luego hablar de la práctica, pero de la aplicación. Todo es aplicable. Estamos solamente en el plano geográfico. Educar para la humildad, muy importante. Esto existe. Busquen humildad en el currículum. Búsquenlo. A ver cuántas palabras se encuentran. No está. ¿Por qué no está? Porque es radical. ¿Tiene que ver con lo que emerge? Joder. Tiene que ver su presencia y tiene que ver su ausencia. Ese es el problema. Particularmente, yo propongo también educar para la desobediencia, para la rebeldía. A veces hay que saber desobedecer, ¿eh? Hay un trabajo de Eric Fromm muy interesante. Es un ensayo sobre la desobediencia. O sea, aquí traigo a colación a Rosa Parks, ¿no? Esa negra que se sentó en medio del autobús y dijo, con su bolsito y se sentó. Dijo un viajero al conductor, es que una negra se sentaba en la mitad. El conductor, claro, tuvo que cumplir la ley. Señora, por favor, ¿puede usted sentarse donde los negros? Y dijo ella, pues no. Señora, por favor, es usted negra, ¿puede sentarse donde? Dijo, no. ¿Ahí hubo que desobedecer? Hubo que desobedecer. Joder, claro, coño, hay que desobedecer muchas veces. Yo esto con mis alumnos lo he trabajado. Hicimos una dinámica muy interesante, ¿no? Después en la pared, a 1 centímetro de la pared, con la nariz a 1 centímetro de la pared. Hay unos voluntarios, ¿no? Hay 4 o 5, ¿no? Y luego la clase, entonces tenía con pinches, y los compinches al cabo de 20 minutos empezaron a decir, pringao, que te estaba tomando el pelo. Entonces, al final, iban poco a poco, se fueron 2, pero los más sumisitos de todos, pero acabó la clase y siguieron ahí. Cuando seguimos, vamos al recreo, lo puse dice. Hasta que al final dijeron, ¿pero qué coño hacemos haciendo esto? La conclusión es muy interesante y a veces hay que saber desobedecer. Educar para diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que viene de la conciencia. Esto es muy importante. Por ejemplo, ¿la cooperación es importante? La cooperación. Si viene de la conciencia, sí. Si viene de ego, no. Por ejemplo, las mafias son muy cooperativas. Hay otro tipo de cooperación. ¿Y la motivación es importante? Depende. Si es egocéntrica, no. Si es egocéntrica, sí. ¿Y la creatividad? Depende. Los terroristas se nutren de la creatividad. Creatividad egocéntrica no, creatividad consciente sí. O sea, el eje analizador, el analizador ego-conciencia es clave en esta vida. Y no se habla de ello, no se habla de nada. ¿Por qué? Porque es un radical. Educar para reconocer y salir de las propias cavernas. Educar para enfocar la educación primero en nosotros. Claro, esa es la cuestión. Esto tiene que ser la primera, pero da igual. O sea que todo lo que estamos diciendo aquí, primero, perdón que me ponga delante porque soy un burro, pero me lo aplico yo. O sea, todos estos rollos, primero lo aplico yo. Yo soy un desastre, pero intento trabajarlo. He conseguido poquito, pero vamos, y seguimos. Y con la ayuda de la gente. Es la clave, es mi formación. Y a lo mejor, si asumimos algo parecido a esto, desde un punto de vista radical de causa, después es la suya, etc. ¿no? Educar para la madurez. Desde la propia inmadurez. Eso es muy importante. Premisa, somos todos inmaduros. Bueno, yo en mí lo veo. No sé ustedes si lo ven. Si no. Me ofende lo que usted me dice. Vale, yo no voy a discutir. La premisa es somos todos inmaduros, ignorantes y estamos medio dormidos todos. Y es muy interesante, y es un enfoque inusual, radical, reconocer los indicadores de inmadurez y trabajarlos como lastres con cuya pérdida se gana. Educar para la universalidad. Vamos a ver, por ejemplo, en el año 59 se publican los derechos del niño, ¿no? El derecho número 3 dice, el niño tiene derecho a un nombre y una nacionalidad. Entonces, algún trabajillo por ahí decimos, pero ¿cómo es posible que el niño tenga derecho a la alimentación? Primero, a creer que es quien no es, porque existencialmente es un hombre, pero esencialmente no tiene nada que ver, ya hemos visto. Y después, porque tiene derecho a una nacionalidad, y porque no puede tener derecho a la universalidad. A mí me gustaría poder optar,
y decir, yo soy ciudadano del mundo, y español, ¿qué coña? O sea, español. Pues he nacido aquí por el reto de una mariposa, pero he nacido en otro lado. Es una capa de la cebolla, nada más. Nosotros no somos cebollas. Educar para la unidad del ser humano. La unidad del ser humano. ¿Y la unidad del ser humano es un fin de la educación? No. ¿Y podría ser un fin de una familia? ¿La unidad familiar? ¿Podría ser un fin de una familia? ¿Podría ser un fin de una pareja? ¿La unidad de la pareja? ¿Podría ser un fin? ¿Puede ser un fin de una relación padre-hijo? ¿Estar unido con un hijo? ¿Y por qué coño no hablamos de la unidad del ser humano? ¿No os dais cuenta que faltan cosas muy gordas? De que de tan gordas, sencillamente, pues pasan desapercibidas. Educar para un lenguaje universal. Ha habido intentos. ¿Qué es utópico? Vale. Con un poco de renuncia, porque como la humanidad renuncia, con un poco de renuncia, en 2 generaciones la humanidad es unida. Aquí con los imperios y con las presiones y con las violencias de las lenguas extranjeras, es una violencia. Tanta lengua extranjera, y ahora estudian ciencias en francés y 5 horas de inglés, y luego también la lengua de la comunidad autónoma. Esto es una violencia. ¿Eso es calidad de enseñanza? Venga ya. Pero si sería muchísimo más rentable, si podríamos definir, como ha ocurrido con el tema de Esperanto de otras iniciativas, una lengua universal que nos permite unirnos. Pero claro, como la humanidad, ni se habla de ella. Si es que no se habla de la humanidad. ¿La humanidad existe o no existe? Pues claro que existe. ¿Se habla de humanidad? No. Busca la humanidad en el currículum. Búscala. Humanidad. Control F. Si no está. ¿Pero cómo va a estar? Pero los primeros pedagogos de la historia, Protágoras, el mismo Sócrates, Quintiliano, Kant, todos estos grandes pedagogos, todo el mundo habla de la humanidad. Montessori habla de la humanidad. Hablan de la humanidad. Y nosotros hablamos de España, hablamos de Madrid, hablamos de Galicia y hablamos de Colombia y de otros lugares pequeñitos. Porque nuestra motivación es egocéntrica, no es de conciencia. Educar para el progreso de la evolución humana y no solo para el progreso del desarrollo, ya lo hemos dicho. Otro tema radical sobre el que tenemos bastante trabajo es educar para la muerte, o teniendo en cuenta la muerte. Decía Pablo Neruda, es bueno de cuando en cuando darse un baño de tumba. Le dijeron, oh, maestro, ha llegado a lo más alto, premio Nobel. Él dijo, no tan alto, vamos a dar un baño de tumba. Que no es más que un baño de conciencia, es ver las cosas sin inflamación. Qué importante es el tema de la muerte. Nosotros tenemos un I+D ahora sobre el tema de la muerte. El ministerio se debió enajenar y nos lo aprobó. Pero ahí lo tenemos. ¡Oh, qué bien! Educar desde -1 es otro tema radical. Por cierto, temas radicales, ¿en qué se diferencian los transversales? En lo siguiente. Primero, la sociedad no los demanda. Los transversales todos los demandan. Segundo, no están en los currículos. Los transversales están. Tercero, son fundamentales para la formación. Entonces, la paz es un transversal, no es un radical. La educación ambiental es un transversal, no es un radical. Pero la educación ambiental fue radical hace 50 años. Otro rasgo es que no depende de contexto ni de época. ¿La muerte depende de contextos de épocas? No. ¿Está en los currículos? No. ¿Es fundamental para la formación? Sí. ¿Se demanda? No. Radical. Son indicadores muy sencillos, pero que funcionan. Es otro eje de la educación. Es el eje de la profundidad. Educar para el equilibrio existencial esencial, educar para la interiorización, Educar teniendo en cuenta a los maestros despiertos, esa es la cosa. Ya he terminado, Julio, perdón. Sí. Educar para el autoconocimiento, educar mediante la meditación, esto es muy importante la meditación. Hay cantidad de investigación científica neurológica sobre los beneficios de la meditación. Muchísima ciencia, neurociencia, muchísima. Los cambios orgánicos que se producen debido a la meditación. Es brutal cómo cambia la persona.
cómo cambia el cerebro su funcionamiento, cómo cambia hasta los linfocitos T, el sistema inmunitario, los hábitos perjudiciales, cambia todo, cambias tú con la meditación, que es la primera metodología educativa de la historia. Afortunadamente cada vez hay más yoga para niños en los coles, etc. No digo mindfulness, digo meditación, no tiene nada que ver con el mindfulness. Educar para vaciarse, educar para la conciencia de unicidad, educar para el amor, es otro radical. El amor es otro radical. ¿Es fundamental por vocación? Sí. ¿Está en el currículo? No. ¿Depende de contextos? No. ¿Radical? El amor no es el amor de pareja. No. El amor es el contrario del egocentrismo. Ojalá hubiera tesis doctorales sobre temas radicales. Y de hecho cada vez hay más. Estamos trabajando en nuestro departamento cada vez más. Educar para despertar. Es fundamental. ¿Pero de qué me habla usted? Pues educar para despertar. Usted está dormido pero no se da cuenta. Exacto. Vale. Y ya termino con un poema a la luna. Una cosa que le pasó al Khalil Gibran. Fue un Khalil Gibran genial, ¿no? Entonces Khalil Gibran quiso escribir un poema a la luna, se fue con su barca por ahí al lago cerca de su casa, ¿no? Entonces se puso sus candiles y empezó a escribir un poema a la luna. La luna, ¿por qué la luna? La luna, sí. Oh, mira la luna. Entonces ya cuando acabó, dije, estoy cansado. Voy a apagar los candiles. Fum. ¿No? Fiu, como el otro, ¿no? Bueno, apagó los candiles y en ese momento se dio cuenta y dije, ¡wow! ¡Qué bonita es la luz de la luna! No se dio cuenta de que le sobraban los candiles y de que, como dice Stuart Zinn, dice, apaga esas claridades, yo sigo veredas tortuosas, no estorbes mis pasos. Tus claridades me deslumbran, apágalas. Pero si la luna da de sobra. Y en ese momento rompió todo lo que hizo Khalil Gibran y empezó a escribir su poema a la luna. Y está por ahí. Ahora ya. Gracias.